Hace unos minutos, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar ya ahora así como pandemia el COVID-19, el coronavirus, y eso más que nada por el número de países afectados que se han triplicado. Se habla de más de 118,000 casos en 114 países de personas enfermas y la cifra de muertos hasta el momento 4,291. Y lo que le preocupa, Samuel, a la Organización Mundial de la Salud es el nivel tan alarmante de cómo se está esparciendo esta enfermedad, la severidad, pero también los niveles de inacción por parte de varios países. Así es, de lo que señala justamente y lo que ha elevado el nivel pues digámoslo así, alerta por parte de la OMS, en voz del doctor Tedros Adhanom, es que en las últimas 2 semanas el número de casos fuera de China, que ahora es lo preocupante, se ha multiplicado por 13. Y el número de países afectados se ha triplicado en 2 semanas. Hasta hace 2 semanas hablábamos de un puñado apenas de países fuera de China que tenían casos reportados de COVID-19, de esta nueva cepa de coronavirus, y actualmente ya son más de 100. Ya la mayor parte del mundo enfrenta casos de COVID-19. México también tiene casos, tiene 7 confirmados. Y bueno, con las cifras que has dado de 108,000 casos confirmados, 4,291 personas que han muerto y presencia en 114 países, dice la Organización Mundial de la Salud esta mañana que el COVID-19, esta nueva cepa del coronavirus, cumple ya las características de una pandemia. Así es, también menciona el doctor Tedros que nunca se había visto una pandemia que se esparciera de esta forma como el coronavirus. Tampoco se había visto una pandemia que podría o que puede ser controlada al mismo tiempo. Y la Organización Mundial de la Salud ha estado en modo de respuesta desde que fueron notificados de los primeros casos de esta enfermedad en China. Se le hace el llamado a cada país diariamente que tomen acciones urgentes y agresivas. Dice el doctor Tedros, hemos sonado la campana fuerte y claro, esto es una pandemia. Retomando las palabras del doctor Tedros, dice pandemia no es una palabra para usar a la ligera o de forma descuidada. Es una palabra que si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte necesarios. Como has dicho, Claudia, describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por el virus, no cambia lo que hace la OMS y no cambia también lo que los países deben hacer. Y señala, como acababas de decir también, que justamente a la par de ser una pandemia, también es una enfermedad que puede ser controlada todavía, aún con presencia en 114 países, tiene características que hacen entender a la OMS que puede estar bajo control, que puede ser controlada. Así es, y hablando sobre los países que no se han visto afectados aún por el coronavirus, habla de 81 países que se encuentran libres, 57 países se han reportado 10 casos o menos. Como el caso de México. Es correcto, y dice, no podemos decir que esto no es suficiente, sino al contrario. Todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. Y pues ya veíamos también los efectos, Samuel, ayer que Italia se declaró en zona roja, en zona de alerta, todo el país, que nadie puede salir de su casa al menos que sea estrictamente necesario. Escuelas, colegios, oficinas. Si alguien tiene que salir a surtir la despensa, una persona solamente puede entrar al supermercado. La prohibición de eventos masivos y también las medidas que han tomado países que han prohibido o eliminado los vuelos actuales hacia Italia justamente como una medida de prevención. En este contexto, justamente la OMS recomienda, si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, aquellos que tienen pocos casos de COVID-19, entiéndase por ejemplo el ejemplo de México, pueden evitar que estos casos se conviertan en grupos y que esos grupos se convierten en una transmisión comunitaria, que son las etapas que una y otra vez ha reiterado en México también la Organización Mundial de Salud y la Secretaría de Salud Federal. Es por eso que se le hace la sugerencia a todos los países que si se detecta, si se hace la prueba, que si se tratan, si se aísla y rastrean y movilizar a las personas en esta respuesta, aquellos con los casos de coronavirus o del COVID-19 pueden prevenir que estos casos se esparzan más y que se conviertan en una transmisión comunitaria. Dice, aún los países que tengan transmisión comunitaria o que tengan clústeres largos, concentraciones de personas grandes, pueden combatir esta ola, por así decirlo, del coronavirus. Muchos países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado. El reto ahora, el desafío para muchos países que están lidiando ya con grandes grupos
de casos de COVID-19 no es si pueden hacer lo mismo. Dice el doctor Tedros, el reto es saber si simplemente lo harán. Hablando sobre los países que no tienen muchos recursos o capacidad, menciona que algunos están luchando con una falta de capacidad, otros con la falta de recursos, pero algunos países están luchando por una falta de resolución. Es donde señala, hace mucho énfasis en la inacción de algunos gobiernos ante este coronavirus. Estamos agradecidos por las medidas que se están tomando en Irán, en Italia y en Corea del Sur para frenar el virus y controlar el COVID-19, que se extienda más allá de. Sabemos que estas medidas están también pasando ya factura a las sociedades y economías, tal como hicieron en China, que fue pues el centro del brote, el lugar donde nació este virus y donde se han dado más casos, aunque en las últimas semanas hay que decir, y lo ha dicho una y otra vez la OMS, han venido en franco descenso, al menos la velocidad con la que se propaga. Se hace un llamado a todos los países a que luchen con un buen balance entre la protección de la salud, minimizar estos impactos tanto sociales como económicos y sobre todo bajo el respeto de los derechos humanos. El mandato de la OMS, como tal su área de autoridad de la salud pública, pero trabajamos también con muchos socios en todos los sectores para mitigar las consecuencias sociales y económicas de este COVID-19, de esta, y vuelve a decir la palabra, pandemia. Se hace el llamado a todos los individuos y a todos los sectores a que se involucren en la lucha, porque esto no es una crisis solamente de salud pública, sino que va a tocar a cada sector, los va a afectar, hablando sobre el económico también, el educativo, turístico, en fin. Todos los sectores afectados potencialmente o directamente y en ello. También he dicho desde el principio que los países deben adoptar un enfoque de todo el gobierno, de toda la sociedad, construido en torno a una estrategia integral para prevenir infecciones, para salvar vidas y para minimizar el impacto. Resaltan 4 áreas clave, que es la primera, preparar y estar listos. El segundo punto es detectar, proteger y tratar. El tercero es reducir la transmisión. Y el cuarto, y probablemente, Samuel, uno de los más importantes, innovar, pero sobre todo aprender. Así es, porque no es la primera enfermedad a gran escala que enfrenta el mundo. La fiebre porcina que nosotros fuimos... El H1N1 también fueron casos que hubo una expansión mundial, con algunos se aprendió a lidiar, con otros incluso se pudo controlar de manera más oportuna. Dice, recuerdo a todos los países que les pedimos que activen y amplíen sus mecanismos de respuesta de emergencia. Es como primer punto, que se comuniquen con su gente sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, que encuentren, aíslen, prueben y traten cada caso de COVID-19 y que den seguimiento también a cada contacto que haya tenido el paciente. Y le recuerda a todos los países este llamado, que tengan los hospitales listos, que protejan y entrenen a los trabajadores de salud. Vamos a cuidarnos uno al otro. Señala además el doctor Tedros que ha habido mucha atención en una palabra. Permíteme darte algunas otras palabras que importan mucho más y que son mucho más procesables. Lo hace básicamente diciendo alusión a que se ha atendido mucho palabras como coronavirus, como COVID-19 y ahora seguramente se atenderá mucho la palabra pandemia, pero hay palabras que dice también deben estar grabadas en nuestras mentes. Prevención, preparación, salud pública, liderazgo político y sobre todo, personas. También menciona, estamos en esto juntos, vamos a hacer las cosas correctas con calma y proteger a los ciudadanos del mundo. Esto es posible. Por lo pronto, pues hace unos minutos ya fue declarado el COVID-19 como una pandemia, pero se tiene la esperanza de que pueda lograrse también tratarse esta pandemia al mismo tiempo. Sí, es lo que ha señalado mucho y es lo que ha sido insistente el doctor Tedros y su equipo en la Organización Mundial de la Salud, en que a pesar de que ya cuenta con las características de una pandemia que puede ser considerado como tal el COVID-19, hay también una característica importante, una peculiaridad, si le gustan llamar así, que es precisamente que puede ser controlado. Una pandemia que puede ser controlada es algo que hasta ahora no se ha visto y que dice la autoridad sanitaria a nivel mundial es una ventaja frente a este virus, frente a esta enfermedad. Que los países, por ejemplo, poniendo otra vez el caso de México y algunos otros de América Latina, que últimamente se han sumado a la lista de países ya con casos confirmados, pueden controlarlos, pueden, antes de que llegue a ser un contagio comunitario, pueden seguir la cadena de contactos que tuvo el paciente confirmado, contactarlos obviamente, ponerse en contacto con ellos, valga la repetición, y a la par de ello, aislarlos, prevenirlos, evaluarlos, y si se confirma, pues también aislarlos y desde luego seguir con ellos la cadena de contactos que hayan tenido para evitar que la pandemia
llegue a más y sobre todo que los contagios en esos países con pocos casos se expandan y que además el índice de mortalidad aumente. En el caso particular de México, para aterrizar más este tema, no ha habido un solo caso hasta ahora confirmado que lleve a consecuencias graves en los pacientes. Es decir, de los 7 pacientes que se han confirmado positivos con COVID-19 en México, al menos 4 ya están fuera de peligro y asintomáticos, están casi curados. Sin embargo, siguen bajo observación y aislados como una medida preventiva. Los otros 3, al igual que los primeros 4, han presentado síntomas menores de una gripe, es decir, tampoco es para alarmarse. Hay que prevenir, no hay que asustarse, porque es una enfermedad, de hecho, también con una tasa de mortalidad muy baja, de menos del 3% actualmente, no solo en México, sino en el mundo. Así es, y sobre todo el llamado para todas las personas a que cualquier síntoma que resientan, lo primero que tienen que hacer, Samuel, es ir a consultar con un doctor, obviamente comprando esas mascarillas para tratar justamente de evitar que se esparza esta enfermedad. Y pues una situación definitivamente alarmante, pero también controlable con las medidas de salud y sobre todo haciendo el llamado a las personas que pudieran estar enfermas, que cooperen con las autoridades de salud y mencionen... Que no se guarden esa y que información. mencionen si tuvieron contacto con alguna otra persona, porque esto, si no se anuncia a las autoridades sanitarias, ahí sí podría desencadenar en una pandemia y pues enfermar a nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, en fin. Sí, puede ser 2 escenarios, tanto que tus síntomas empeoren si es que... fuiste contagiado y no te atiendes a tiempo. Y 2, que seas el portador. Que seas el portador. Y también hubo un caso, recordemos, confirmado aquí en México, que no presentó síntomas, pero sí tenía el virus. Por eso también es importante señalar la calma en ese sentido y la información que debe de ser lo que prevalezca en estos casos ante la población.